Mi nombre es Mauricio Orozco, curso actualmente la maestría en Ciencias en el Deporte por la Escuela Nacional de Entrenadores. Mi materia es las perspectivas y tendencias actuales de la planificación y bueno, el tema que se desarrollará es el modelo bifásico de planificación orientado al fútbol soccer. El fútbol soccer pues es un deporte de conjunto donde se enfrentan dos equipos de 11 jugadores en una cancha de medidas promedio de 120 por 60 y esta cancha pues es de invasión. Se juegan dos tiempos de 45 minutos por 15 de descanso y pues el objetivo primordial es que uno de los equipos anote más goles para superar al rival. Pues la caracterización de la actividad competitiva nos dice que es un deporte multifacético donde se utiliza el pensamiento estratégico, donde hay roles y subroles dentro del mismo juego, pues que es de cooperación y de oposición a la misma vez. Es un deporte acíclico, de habilidades abiertas y acciones intermitentes, pues es de adaptación constante a las nuevas situaciones y es de realidades cambiantes y de diversidad de estímulos, donde se utilizan pues las habilidades motrices básicas y se resiste a una embestida contraria a máxima intensidad y por momentos un jugador recorre aproximadamente pues entre 8 y 12 kilómetros. La distancia de promedio de 10 kilómetros solamente se corren 3 y se corren 7 y se caminan 3. De los 90 de juego, de 90 minutos como tal, solamente de tiempo efectivo son 60. Y más o menos se realizan 195 sprints o cambios de ritmo y estos sprints son a una distancia más o menos de 10 a 15 metros, no más. Y bueno, pues dependiendo de la función, según De Ford, en el 90 nos dice que los futbolistas corren aproximadamente de 12 a 24 minutos. Y bueno, como último dato, pues sería que los promedios de pases serían pues 800 y de esos mismos solamente 650 son acertados, el resto 150 son erróneos. Las direcciones determinantes del rendimiento nos basamos en la táctica de juego, en la estrategia de juego, en la inteligencia motriz y pues en la resistencia especial del juego. Estas son las que puede rescatar. La táctica de juego pues es algo que se puede realizar mediante concreciones de objetivos en común de los propios jugadores o del estratega. La estrategia de juego, esta sí pues la podemos realizar dentro del periodo precompetitivo, analizar al rival, todo eso entra en estas direcciones. La inteligencia motriz, pues como veíamos que son de realidad, de situaciones cambiantes, constantes, pues aquí creo que es importante resaltar que el jugador que tenga esa inteligencia motriz mayormente desarrollada, pues sacaría ese rendimiento, sacaría ventaja y su rendimiento sería un poco superior al de los demás, ya que pues reaccionaría de mejor manera motrizmente hablando a las situaciones del juego que se le presenten. Y bueno, la resistencia especial de juego, pues que aquí hablamos sobre los minutos que de verdad está el juego, la pelota en juego, la pelota en circulación, que esté, todo eso entra ahí, el número de pases, la efectividad y todo eso. Las direcciones condicionantes de rendimiento, pues aquí hablamos un poco más sobre capacidades físicas, podría ser la resistencia a la velocidad. Ahí es donde los jugadores hacen algún esfuerzo prolongado sobre la resistencia, sobre su velocidad y bueno, un esfuerzo prolongado ahí se trabajaría esto. La velocidad de reacción, repito, son acciones que pasan de ser pasivas, activas y pues tienen que reaccionar a mayor velocidad. La fuerza explosiva, cuando realizamos
algún tipo de disparo con la pierna, algún choque, eh, etcétera, algún salto también. La resistencia aeróbica, pues la menciono acá, para subsanar lo que son los kilómetros que se recorren en promedio durante un juego. Esas serían las direcciones condicionales de rendimiento dentro de el... Y bueno, el diagnóstico pues es una herramienta que nos ayudará a evaluar pues a los deportistas, sus capacidades, y pues ayudarán a generar una base para diseñar el trabajo específico de la disciplina en la que se va a trabajar. Esto es el primer paso, creo yo, para elaborar este plan de trabajo, o ese eh, diseño del modelo bifásico. Entonces en este pues se analizará mediante bases científicas y pues estudios que se generan sobre la caracterización de la actividad competitiva o de las capacidades físicas. Podemos basar en bibliografías como eh, libros, los que se nos dieron en las sesiones, para sacar ahí las pruebas que se realizarán dentro de este diagnóstico. Y a partir de esto, pues llenar esos datos, que sería el primer paso, y generar las tablas de ponderación, sacar ahí nuestros supuestos, nuestros datos, y en base a estas tablas de ponderación, esas tablas, generar objetivos particulares que nos ayuden a incrementar el rendimiento de nuestro deportista, pero ya, como digo, basándonos ya en lo que tenemos que trabajar específicamente para la disciplina. Estas orientaciones pues pueden ser, si quisiera evaluar la fuerza máxima, eh, pues pudiera mi indicador de control hacer el porcentaje de las repeticiones, de la repetición máxima, y los contenidos del entrenamiento pues serían físicos. Y bueno, la resistencia aeróbica con el consumo de oxígeno, la agilidad, que es importante también dentro del deporte como el soccer. Pudiéramos sacar conclusiones mediante la prueba de 10 por 5 metros con obstáculos, y medir el tiempo de esta prueba, de este indicador, y pues el contenido pues sería un poco más de coordinación. Y acá tenemos también la flexibilidad, la pudiéramos medir por el Sit and Reach, o flexión de tronco. Los aspectos técnicos, pues estos se podrían medir por la efectividad, sean pases, tiros, remates, cambios de juego, etcétera. Estos trabajaríamos contenidos técnicos. Los objetivos del mesociclo 1 y mesociclo de los microciclos pudieran, en este caso se toma el ejemplo de, de la evaluación del diagnóstico del ejemplo. Pues aquí los objetivos se plantean por medio de las tablas de ponderación. Estas tablas pues se realizan mediante los resultados del diagnóstico. Aquí fue pues muy bueno conocer esto, cómo sacar el máximo, el mínimo, cómo poder sacar un factor. Esto fue realmente interesante. Por decir aquí, en el primer ejemplo viene el factor de muy bajo, lo tenemos ahí como el 2.4. Entonces ahí, para tener un rango de entre lo que es muy bajo, nada más se le sumaría el factor y quedarían los 5.55. A partir de ahí, para incrementar abajo, nada más se aumentaría el punto 1, quedaría en .01, perdón, el 5.56, y de ahí para adelante se le seguiría sumando el factor, y así llegar a realizar nuestra tabla de ponderación ya con los rangos establecidos, y bueno, así ya poder desarrollar el objetivo. Estos objetivos, como se nos mencionaba en la clase, pues tienen que ser alcanzables y reales, ¿verdad? No podemos tener a un atleta en el factor bajo y quererlo llevar
a muy bueno en la capacidad aeróbica en 2 semanas, ¿verdad? Eso es prácticamente imposible. Entonces tenemos que conocer sobre este tipo de, de cuestiones para poder plantear nuestros objetivos y que sean microciclo inicial. Este es el microciclo base con el cual pues se colocan las direcciones. Aquí menciono, son 5 redirecciones, cada una con su unidad de medida, ya sean minutos, metros, kilogramos o repeticiones. Y bueno, aquí sobre la semana, pues ahí se va planificando, tomando en cuenta que a lo mejor la competición es el sábado o el domingo, pero solamente lo manejé entre semana. Entonces sería ahí más o menos trabajar sobre las cargas, el principio de la dinámica. Ejemplo, pues en el primero son 4 días que se trabaja, ahí se meterían en porcentajes para que diera el 100%, quedarían el 22, 26, 28 y 24. Entonces ahí sería el porcentaje que daría el 100%, y sumado pues en total a los minutos serían 80 minutos a la semana. Como tal el mesociclo 1 desarrollado. De igual manera se, se subdivide en las dinámicas de carga, que sería el microciclo 1, 2, 3 y 4. De igual manera se trabaja así. Ahí se utiliza el principio de la dinámica de cargas para dosificar ese entrenamiento. Y pues de ahí para abajo tenemos ya los microciclos ya desarrollados como tal, en la primera semana, en la segunda, tercera, cuarta. Y pues ahí fue algo interesante, nada más, más que nada práctico, ir cambiando datos para que se fuera rellenando todo lo que se tendría que trabajar. O sea, fue algo prácticamente pues sencillo, se podría decir. El modelo bifásico es como tal. Aquí pues vemos las dos fases que caracterizan al modelo bifásico, la cuantitativa y la cualitativa. En este caso se le da un poco más de prioridad a la cualitativa, es la base, ¿no? En este caso coloqué aquí como prioridad a la fuerza, eh, donde se trabaja al 100% en el primer mesociclo. En el primer microciclo se trabaja con mayor intensidad y va decayendo de igual manera, utilizando el principio de dinámica de cargas para llegar a lo que es el final. Y caso contrario, se inicia con menor cantidad de aspectos tácticos, que es el 20% total, y igual va incrementando hasta que pues se pueda realizar ya al final del periodo de planificación, pues ya una mayor amplitud para este tipo de cuestiones. También son por adaptaciones que pudieran ser, no pudiéramos trabajar la parte de fuerza con las partes tácticas, ya que pues no aprendería bien ese tipo de cuestiones el atleta, ¿no? Entonces sería contraproducente trabajarlos al mismo tiempo. Por eso es que en este modelo de igual manera se inicia con unas partes, se le da prioridad a unas y terminamos con otras. Métodos y procedimientos, pues aquí tenemos las direcciones: la resistencia, fuerza, velocidad, aspectos técnicos, tácticos. Los contenidos pues se pudieran trabajar como fortalecimiento de la musculatura, fortalecimiento del core, el pase, la recepción, la toma de decisiones por métodos de circuitos activos, por ejemplo en circuitos de pase, de recepción, de conducción de pelota, de resistencia circuitos de resistencia a la velocidad. El medio pues serían en la cancha de atletismo, en la cancha como tal, en la cancha de fútbol, mediante balones. En el caso del fortalecimiento del core, pues lo podríamos hacer con el propio peso.
los controles y eventos. Aquí tomé como base de igual manera el ejemplo que se nos dio en clase. Tenemos aquí lo que son las semanas, que son microciclos, son 21. Y bueno, en el caso del fútbol, pues pudiéramos tener aquí competencias dentro de entre semana, ¿no? Pudiera ser así, aunque bueno, el diseño no me extendí tanto, solamente lo dejé a las 17 jornadas, 17 competiciones, y bueno, solamente di un periodo de pretemporada sería nada más un mesociclo. Aquí pues se pudieran ser diferentes variaciones, pudiéramos a lo mejor trabajar desde un poco más la pretemporada y planificar, si en ese caso hubiera la postemporada, pues también planificar los periodos ahí de entrenamiento. Y bueno, como suele suceder aquí en México, pues la liguilla eh, sería un, un ciclo de 6 meses aproximadamente. Caso contrario, las ligas europeas, que solamente son a 38 jornadas, que son torneos largos. Entonces aquí solamente me basé en eso y bueno, traté de solamente basarme en esas jornadas y bueno, tener controles cada mesociclo, ¿verdad? Y pues seguir ahí en este tipo de trabajo. El microciclo desarrollado, pues es el microciclo 1, así quedó. De igual manera, repito, las dinámicas de las cargas. Eh, eh, Aquí tenemos lo que son, si sigue trabajando, pues resistencia, fuerza muscular, ¿verdad? De igual manera, las unidades de medida, pues aquí las tenemos. Este fue el microciclo desarrollado como tal, ya con las cargas porcentuales específicas, las que nos dio la unidad de medida, que esas se toman de los mesos y ya como tal ahí están representadas, y de ahí pues en base a eso trabajar dentro de la semana. Estas son las sesiones de entrenamiento. Aquí pues planteas los datos como mesociclo, en qué micro vas, en qué fecha, el número de la sesión, la expresión de la carga, el contenido, el método y el medio también. Ahí lo tenemos como tal. Pues todo lo que se va a trabajar es sobre volúmenes. En la expresión de la carga, pues ahí mencionamos eh, en la fuerza muscular 3 series de 22 repeticiones con 15 kilos para fortalecer tren inferior y tren superior. En total pues se tendrían que levantar 1925 kilos en el gimnasio, ¿verdad? Como medio. Y bueno, ahí en las partes iniciales a mí me gusta también meter ahí la parte lúdica, algún juego de integración, dinámica, para que los jugadores pues se sientan más abiertos dentro de las sesiones, se relajen un poco antes de iniciar. Y pues en la parte final, ahí como veíamos en un principio, también se tiene que tomar en cuenta lo que es la flexibilidad, y también eso se trabaja pues dentro de medio de la cancha, ya cuando termine el entrenamiento. Y bueno, creo que este modelo pues es muy interesante. Básicamente pues nos compartían que fue diseñado en el 2005 en el CENAR, con mayor contribuciones del maestro Pedro Castañeda. Y bueno, creo que ya en deportes de conjunto es algo, pues puede ser algo concreto, solamente sí fijar bien lo que son las direcciones determinantes de lo que es la disciplina, y se pudiera trabajar bien con este modelo. Y creo que pues para mí me ha servido para tener ya un precedente con el que igual se pudiera trabajar en algún futuro, y pues poder sustentar algún trabajo del desempeño frente de, o sea, a lo mejor algún grupo, sino frente a lo mejor algunos entrenadores, compartirles un poco más sobre
sobre este modelo, ¿verdad? Entonces, para mí es un modelo bueno y bueno, dentro de los resultados que ha arrojado, pues creo que está de más decir que se han ganado con este modelo de entrenamiento, pues bastantes competencias. Hemos superado eh, ese paradigma que los mexicanos pues no ganaban muchas medallas, entonces nos volvimos eh, potencia en Juegos Olímpicos en esta disciplina que por la cual fue diseñada para el taekwondo, y pues creo que se pudiera adaptar, solamente sería pues empaparse un poco más sobre este tema, ¿verdad? Y pues ya sería todo.